Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Bienvenidos a esta actividad bastante interesante del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE. Estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes por estar acá, en primer lugar. Segundo, también por tener la disposición de poder escuchar al doctor Víctor Espinosa, quien más adelante lo vamos a presentar. Siéntanse cada uno de ustedes. Bienvenidos. Quiero dejarle este espacio ahora a nuestro director ejecutivo, al licenciado Nicolás Fuentes Valdebenito. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta instancia de diálogo y reflexión crítica. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Víctor Espinosa, un destacado investigador, economista chileno, cuya trayectoria económica e investigativa abarca desde el crecimiento económico hasta la historia y filosofía de la ciencia económica con una sólida formación en la Escuela Austriaca de Economía, el título de su más reciente libro, Principios Modernos de Economía del Desarrollo, Teoría y Práctica. Este libro nos interpela a pensar en clave de futuro, pero con fundamentos sólidos. Es precisamente esa mirada profunda, crítica y propositiva la que esperamos compartir esta tarde. Agradecemos su presencia, profesor, su disposición también al diálogo y, por supuesto, por acompañarnos y contribuir a este espacio de formación y encuentro intelectual. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Mu- Nicolás. Para todos los presentes, cabe también hacer una pequeña remembranza acerca de la Escuela Económica Austriaca, que se distingue por su creencia, en primer lugar, en un individualismo metodológico, sosteniendo entonces que los fenómenos económicos surgen de acciones y elecciones intencionadas de individuos, donde también cabe otro de sus fundamentos llamado la teoría del valor subjetivo, que postula que el valor de un bien no es intrínseco, sino en la apreciación que le da cada persona. Y esto entonces se conjuga con la praxeología, que es un fundamento también de la escuela austriaca, que es un método deductivo basado en el axioma fundamental de la acción misma humana. Y finalmente podemos mencionar el orden espontáneo que genera todo lo que nosotros conocemos en la sociedad. Muy bien, dicho eso, me resta entonces presentar el día de hoy al doctor Víctor Espinosa, de Santiago de Chile. Él es doctor en economía, es máster en economía de la Escuela Austriaca, es máster en economía y políticas públicas, es ingeniero comercial y licenciado en economía. Es profesor en economía política en la Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma de Chile y en la Fundación para la Educación Económica. Sus áreas de investigación científica son crecimiento y desarrollo económico, historia y filosofía de la ciencia, economía austriaca. Ha publicado decenas de trabajos y artículos de investigación sobre temas de su especialidad. Debe mencionar acá su libro, su última obra más importante, siendo esta Principios Modernos de Economía del Desarrollo, Teoría y Práctica, publicada en el año 2023 en Unión Editorial, la cual cuenta con el prólogo del profesor Jesús Huerta de Soto, quien es, pues dicho sea de paso, un gran exponente también de la economía austriaca. Así es que, doctor Espinosa, sin más preámbulo, le dejo este espacio. Muchas gracias a los organizadores de esta actividad. Encantado de estar aquí con ustedes. También a los que nos están eh, viendo, vienen de distintas partes de América Latina, me parece, eh, y eso es muy valioso. Bien, voy a compartir la presentación. La, la exposición de hoy se titula Construyendo Futuro, Lecciones de Economía del Desarrollo, pero lo vamos a aplicar, bien, porque va a tener una parte teórica y otra parte práctica de economía comparada y política pública, aplicada principalmente a Chile. Entonces, como marco teórico, tenemos que la escuela austríaca se diferencia de otras porque analiza los fenómenos económicos a partir de sus fundamentos últimos, que son
Básicamente seres humanos de carne y hueso tomando decisiones. La escuela austríaca, a través de autores como por ejemplo Israel Kismer, Nikolai Voss, Peter Klein, entre otros, sostienen de que todas las acciones humanas de todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, posee un componente empresarial, es decir, una función empresarial. ¿Y qué significa la función empresarial? Significa la innata habilidad o con natural habilidad de los seres humanos para identificar y resolver problemas. Eso es lo que hacemos todos los días al actuar, identificar y resolver un problema. Por ejemplo, cuando nos levantamos y tenemos hambre, bueno, el fin es saciar el hambre, entonces buscamos medios para resolver ese conflicto. Entonces, tenemos un problema y buscamos cómo resolverlo. Bien. Sin embargo, en la sociedad ocurre que tenemos infinitos fines, infinitos problemas en este sentido, en el término empresarial, que nos gustaría explicar y resolver. Sin embargo, tenemos medios finitos. Entre ellos, por ejemplo, el tiempo, entre ellos, por ejemplo, las habilidades, los talentos, no todos somos buenos para todo. Y aunque fuéramos buenos para todo, el tiempo es el medio escaso por excelencia. Entonces, en una economía de mercado, donde se respeta el derecho de propiedad privada, es decir, que los seres humanos son dueños de su cuerpo, de su mente y de sus acciones, y por lo tanto responsable de ellas, cada individuo se tiende a especializar en lo que cree que sabe hacer mejor y luego intercambia con su prójimo. Eso se llama la ley de asociación de Ricardo, que es la generalización de Mises, de Ludwig von Mises, de la ley de la ventaja comparativa de David Ricardo. Y esto ocurre que en una civilización que es consecuencia en la existencia y avance y el progreso de la civilización, es consecuencia de un entorno institucional, por ejemplo, formal, que implica constitución, que implica las leyes, que implica los decretos, que implica los reglamentos, o las instituciones informales, que incluye, por ejemplo, la cultura, las normas sociales de convivencia, los valores sociales, bien, pueden facilitar el emprendimiento, es decir, pueden facilitar de que cada uno de nosotros puede identificar y resolver problemas, lo puede obstaculizar o lo puede impedir. En la medida de que las instituciones formales e informales, en la terminología de Douglas North, tiende a facilitar el emprendimiento de cada uno de nosotros, nuestra función empresarial, la civilización emerge y se desarrolla. Y en ese contexto se desarrolla porque hay más personas que se tienden a especializar en lo que cree que sabe hacer mejor e intercambia con su prójimo. Es decir, se genera una red cada vez más compleja de conocimiento disperso. Esa es la contribución del premio Nobel Friedrich Hayek. Pero la pregunta es, perfecto, asumimos que la función empresarial implica identificar y resolver problemas, que nos dividimos el conocimiento y por lo tanto el mercado se tiende a expandir. La pregunta es doble. Una, ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de intercambios de derechos de propiedad. Bien, yo doy algo y la otra persona me da algo a cambio. Se intercambian derechos de propiedad. Bien. Y ahora bien, ¿cómo se puede expandir los mercados? ¿Cómo se puede complementar la función empresarial para complejizar las soluciones a los problemas humanos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si es que tengo hambre para resolver ese problema, ir a cazar, bien, o a pescar directamente al mar o al río, bien, que ir a un supermercado a comprar el pescado, bien, o pedir delivery por una app para que vayan a dejar el alimento a mi casa, porque se requiere de otro elemento que se denomina la acumulación de capital, que puede ser capital físico, tecnología, o puede ser capital humano, educación. Y la pregunta es, ¿cómo se puede ampliar la acumulación de capital, tanto físico, tecnología y humano, educación, a través de inversión? Bien, que alguien esté dispuesto a invertir, que alguien esté dispuesto a posponer consumo presente para consumir más en el futuro. Es decir, para invertir más se necesita ahorrar más. Y la pregunta es, ¿cómo se ahorra más?
porque hay que entender que todos los países del mundo que hoy son ricos en algún momento fueron pobres y tuvieron que pasar por este proceso, que es el que explico en mi libro. Entonces, ¿cómo se puede facilitar para que la gente tenga una visión de largo plazo y esté dispuesta a posponer consumo presente para consumir más en el futuro y como consecuencia en el futuro identificar problemas y ofrecer soluciones cada vez más complejas? Por ejemplo, cada vez mejores tecnologías para el ámbito, por ejemplo, de la salud, de la educación, del transporte, etcétera. Bien. Es de vuelta el entorno institucional, las instituciones, tanto formales como informales. Y esto es muy importante porque lo recalco. Porque, por ejemplo, programas de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional tiene un conjunto de economistas que se dedican a diseñar instituciones a la medida, una institución ad hoc para los países subdesarrollados, por ejemplo, en África o en América Latina. La pregunta es, bueno, ¿podemos importar las instituciones formales? Por ejemplo, podemos copiar la Constitución de Estados Unidos, copiar las leyes de Estados Unidos, copiar los decretos, etcétera, reglamentos. Pero si la cultura es antimercado, si los valores de convivencia son hostiles, si, eh, bueno, eran los valores sociales, las normas de convivencia, bien, son hostiles a la cooperación social, a la economía de mercado, esas instituciones formales son inestables. Son inestables. Por eso cuando se ha intentado en África o en América Latina, sin un cambio de las instituciones informales paralelamente, que lo refuerce, tiende a pasar como lo que ocurrió en Chile con el estallido social del año 2009 y dos intentos de cambio constitucional, es decir, dos intentos para cambiar las instituciones formales bien a lo que estaban siendo las instituciones informales, la cultura que era una cultura antimercado, estatista y socialista. Entonces, vamos un paso más allá. Crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Básicamente es la ampliación de lo que se produce en un país en un año. Bien, si se produce más en un año con respecto al año anterior, quiere decir que hubo crecimiento económico. Luego, ¿qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es la ampliación de soluciones a los problemas humanos, es decir, que lo que se produce efectivamente permite que las personas puedan resolver sus problemas y problemas cada vez más complejos. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en la Guerra Fría, la Unión Soviética en determinado momento tenía un crecimiento económico mayor al de Estados Unidos. Entonces, muchos economistas como Paul Samuelson o Kenneth Arrow decían, ese es el modelo. Si nuestro objetivo es lograr crecimiento económico elevado, la Unión Soviética es el modelo. De hecho, hay un escrito de Kenneth Arrow 2 años, bueno, de 1988, unos años antes de que cayera el muro de Berlín y antes de la implosión de la Unión Soviética, diciendo que ese era el modelo. Bien. Entonces, en la Unión Soviética crecía más que Estados Unidos, había mayor crecimiento económico. La pregunta era, ¿qué se producía más en la Unión Soviética? Bueno, todo lo que tenía que ver con el esfuerzo bélico, armamento, aviones de combate, infraestructura para almacenar todo esto, bien, trabajo forzado, por ejemplo, en Ucrania a producir papas, bien, que como el clima es hostil, bien, luego esas papas terminaban pudriéndose, bien, porque eran incomibles, bien, pero tenías mano de obra forzada, bien. Entonces, en el PIB computaban que se producían muchas cosas. La pregunta es, ¿era lo que la gente quería? No, era lo que el Estado quería. Stalin, etcétera, el órgano director. En cambio, en Estados Unidos tenía un crecimiento más bajo, pero se producía lo que la gente quería. ¿Por qué? Porque había una economía de mercado, había instituciones formales e informales que facilitaban el emprendimiento, la función empresarial de cada persona. Por lo tanto, si yo quiero prosperar como individuo en una economía de mercado, la única forma es dirigir mi intelecto que se me fue dado a resolver problemas del otro. Y si lo hago bien, voy a ser recompensado y si lo hago mal, bueno, tendré que innovar, tendré que cambiar de rubro. Bien. A diferencia de que se dice que el mercado es una economía, es de suma cero, es siempre de suma positiva, porque cuando son intercambios voluntarios, por definición, si un intercambio es voluntario es porque ambas partes ganan. Y aunque ex post me di cuenta de que perdí, que tal vez
al realizar ese intercambio, perdí otro intercambio que podría haber hecho mejor, eso se llama el costo de oportunidad, ex post, bien, nos permite aprender, innovar y cambiar. Es como un partido de fútbol, que un día puedo perder, otro día puedo ganar, bien, pero al día siguiente puedo volver a jugar. Bien. Entonces, ¿y cómo la gente se coordina? ¿Cómo ocurre este proceso de división del trabajo, de especialización, bien, de división del conocimiento y coordinación social a través del sistema de precios? Porque los precios son registros históricos de intercambio. Un precio es un registro histórico de intercambio. Y quiere decir lo siguiente, que si Nicolás va a una tienda y paga $1,5 por un kilo de pan, ese registro, bien, se comienza a propagar porque, por ejemplo, Nicolás le cuenta a su familia o sus amigos que pagué $1,5 por un kilo de pan, o los vecinos se dieron cuenta de que esta tienda vendió un kilo, etcétera. Entonces pueden hacer lo mismo, vender pan al mismo precio, distintos tipos de panes, modificar el precio para competir, etcétera. Bien, entonces los precios son señales que nos ayudan a orientarnos hacia las preferencias de los consumidores. Si el precio sube es porque hay un bien que está siendo muy requerido. Si el precio baja, quiere decir que ese bien ya no es tan requerido o está bien el stock disponible satisface de manera correcta a los individuos. Por otro lado, los precios a mí como empresa me permiten, por ejemplo, cuantificar mis activos, cuantificar mis pasivos, cuantificar mi patrimonio y saber finalmente si estoy ganando o estoy perdiendo. Es decir, si estoy ofreciendo un buen servicio al prójimo o un mal servicio. Es la contabilidad de pérdidas y ganancias. Si tengo ganancias, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y si tengo pérdidas, quiere decir que lo estoy haciendo mal y tengo que cambiar. Bien, tal vez contraté más personas de lo que requería, los proveedores no eran los adecuados, etcétera. Mi estrategia de marketing, de publicidad, etcétera, no eran las adecuadas, etcétera. Bien. Entonces, aquí quiero llegar, que cuando en el proceso de mercado hay un entorno institucional que lo facilita, que facilita la función empresarial, que cada uno de nosotros tenga la libertad de buscar medios para alcanzar fines, es decir, buscar soluciones a nuestros problemas, y si yo no tengo la solución, bueno, coopero con otra persona. Bien, eh, se produce un crecimiento económico sano y sostenido. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico sano y sostenido es consecuencia de la acumulación de capital, que es inversión, que es ahorro. Bien, y para que exista ahorro y acumulación de capital, y para que los recursos de la sociedad se asignen en función de las necesidades del prójimo, es decir, que en función del sistema de precios, se necesita una economía de mercado. Bien, no es casualidad que los países que tienen mayor libertad económica sean precisamente los países más prósperos del mundo, los que tienen mayor facilidad para hacer negocios, los que tienen menor percepción de la corrupción, bien, entre otros índices, bueno, competitividad fiscal, etcétera. Y efectivamente, cuando este crecimiento económico es saludable, es decir, se produce lo que la gente quiere a través del sistema de precios, porque la gente puede utilizar su función empresarial para identificar y resolver problemas tanto propios como del prójimo, y ahorrar, invertir y acumular capital físico, tecnología y humana educación, eso se traduce en desarrollo económico, porque lo que emerge de ese crecimiento económico son soluciones a problemas humanos cada vez más complejos que de otra manera no podrían surgir. Y ahora bien, el último punto son los riesgos de confiscación. ¿Cuáles son los riesgos que impiden o incluso, es decir, que obstaculizan o incluso impiden el emprendimiento y la acumulación de capital de los países? Son básicamente, primero, la delincuencia, el crimen. Si hay mucho crimen, bueno, la gente no tiene una visión de largo plazo, tiene una visión de corto plazo. Bien, la delincuencia, eso lo sabemos muy bien en América Latina. Segundo, la desigualdad ante la ley. Si yo sé que la ley me va a tratar según mis contactos que tengo con el poder político o con la élite económica, eso también es un desincentivo para el emprendimiento, para tener una visión de largo plazo.
Tercero, la, los impuestos. Los impuestos tienen un límite que erosionan el incentivo a producir, a acumular capital, emprender, etc. Las regulaciones. En Chile tenemos un grave problema de lo que denominamos la permisología, que son todas las trabas burocráticas que obstaculizan, incluso impiden la inversión en Chile, las regulaciones. Luego está la manipulación política del dinero y el crédito. Bien, y ahí tenemos ejemplos como el de Venezuela, como el de Argentina antes de Milei, bien, y otros países de América Latina. Bien, cuando el gobierno utiliza al Banco Central como un cajero automático para financiar un gasto deficitario. Luego, o manipula la tasa de interés generando ciclos económicos. Baja la tasa de interés para que tanto el consumo, la gente se endeude barata, las familias, y luego las empresas también se endeuden barato. El problema es que como la tasa de interés es el precio del tiempo, por ejemplo, si baja la tasa de interés, es porque la gente está ahorrando más en una economía de mercado. Es decir, está posponiendo consumo presente para consumir más en el futuro. Entonces, cuando baja la tasa de interés a mercado, las empresas, la señal que le da es que proyectos de inversión que antes no eran rentables ahora lo son. ¿Y cuáles son los proyectos de inversión que son rentables con condiciones financieras favorables? Los de largo plazo. Bien, entonces en una economía de mercado, cuando la tasa de interés se determina por lo que se llama técnicamente la preferencia temporal, es decir, que la gente prefiere consumir en el futuro que en el presente, es decir, ahorra, ocurre un proceso de coordinación entre el consumo y la inversión. Pero ahora bien, si hay una manipulación del crédito por parte de los bancos centrales y los gobiernos, lo que hace si reducen la tasa de interés manu militari, las familias no ahorran más, consumen más hoy. Y la señal que le das a los empresarios es invierta al futuro, es decir, una descoordinación intertemporal, que en el corto plazo genere un auge, todos contentos, todos trabajando, todos consumiendo, y luego una crisis financiera, problemas para devolver los créditos y recesión económica, quiebra masiva de empresas y aumento del desempleo y caída del PIB. Bien. Otro riesgo de confiscación son las barreras al comercio internacional. Bueno, eso lo estamos viendo a nivel mundial ahora. Los riesgos de default, cuando el gobierno comienza a endeudarse y llega a un límite en que ya no puede pagar su deuda. Eso lo tuvimos, por ejemplo, en Argentina con el corralito. Y en Chile también se tuvo en la década de los 80 con la crisis de la deuda. Bien. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Chile en las últimas 2 décadas y media? En 1990, Chile tenía un PIB per cápita, es decir, lo que se produce dividido la población, un 20% del de Estados Unidos y actualmente es un 40%. Es decir, se ha acercado de alguna manera, aún está muy lejos, pero se ha acercado, bien, ha duplicado al menos su PIB con respecto al de Estados Unidos. Pero se puede ver que en la misma gráfica de que Chile lleva una década estancado, desde el año 2014 en particular, se ve plano al final, viene una pendiente positiva y luego estancado en la última década. Ya vamos a explicar por qué. Lo mismo, acá tenemos la productividad, lo que producen los trabajadores por hora, que finalmente es su salario. Bien, tenemos que la productividad en Chile aumentó de 20% con respecto al de Estados Unidos a un 35%, es decir, que tiene relación más o menos con el crecimiento económico. Es decir, podemos decir sin miedos a equivocarnos que el crecimiento económico que tuvo Chile, al menos entre el año 90 y el año 2013, porque la última década ha estado estancado, fue crecimiento económico genuino, es decir, que el crecimiento vino de la mano con desarrollo. Bien. Y de vuelta la productividad también lleva estancada en la última década, tal como parece en la gráfica, se repite la historia. ¿Ven cómo la importancia de entender los fenómenos macro a partir de sus fundamentos? Luego tenemos la relación entre las horas trabajadas anuales de los distintos países versus su PIB per cápita. Y acá se muestra, con esto se contradice la teoría de la explotación de Marx y la teoría del valor trabajo de Marx. ¿Por qué? Porque los países más ricos trabajan menos, la gente trabaja menos horas al año, bien, entre más ricos, y los países que son más pobres trabajan más. Bien. Luego,
tenemos la relación entre desarrollo humano y crecimiento económico. Acá tenemos efectivamente que los países que son más ricos, es decir, donde institucionalmente, formal e informal, se facilita el emprendimiento y la acumulación de capital, tienen mayor desarrollo humano. La gente vive más, tiene mayor educación, tiene menor mortalidad infantil, tiene mayor igualdad salarial entre hombres y mujeres, etcétera. Luego, por ejemplo, acá otra señal de que el crecimiento económico de Chile fue saludable y obtuvo como consecuencia el desarrollo, es que en 1987 el 75% de los chilenos vivía en pobreza y 35% de pobreza extrema. Luego, en el año 2022, esta relación se redujo a que el 14% de los chilenos viven en pobreza, 0,9% de indigencia y un 20% de ricos, versus un 4% de ricos en 1984, bueno, un 3,7%. Luego, desigualdad por ingreso medido por el coeficiente de Gini. ¿Por qué esto es interesante? Porque los socialistas y los estatistas suelen, o gente que de partida no sabe nada de economía, tiende a utilizar el índice de Gini para decir, para justificar el intervencionismo estatal. Por ejemplo, se dice Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, lo cual es mentira. De hecho, Brasil tiene un índice superior a Chile, entre otros países, México, ¿bien? Eh, y por lo tanto el Estado tiene que intervenir para garantizar el bienestar de su población. Bien. Y acá vamos a testear esa hipótesis, si es así o no. Bueno, primero Chile redujo su índice de Gini de casi 0,6, donde 0 es perfecta igualdad, todos tienen el mismo salario. 1, perfecta desigualdad, una persona controla todo el ingreso. Bien, Chile tenía 0,6. Para tener un orden de magnitud, es el promedio de América Latina es 0,5. Bien, y actualmente es 0,43. Por lo tanto, ha habido una reducción importante del índice de Gini. La pregunta es, ¿eso es bueno o malo? Depende. Por ejemplo, actualmente tenemos un índice de Gini similar al de Estados Unidos, pero tenemos solamente el 40% del PIB de Estados Unidos, bien, otro nivel de vida, otro nivel de ingresos. Por ejemplo, acá aparece que, no, solo tengo al final, los datos de pobreza y pobreza extrema en evolución de Estados Unidos. Bueno, pero esto es bueno o malo, esta reducción del índice de Gini depende. Por ejemplo, tenemos países como Burkina Faso, que es uno de los países más pobres del mundo, que tiene menor índice de Gini que Estados Unidos y que Chile. Tenemos países como Irán, que es un país muy pobre también, con menor índice de Gini, de hecho similar al de Alemania. Entonces el índice de Gini es lo que hay que preguntarse más allá del dato, por eso es importante las causas, los fundamentos últimos de los fenómenos económicos, es, acá está existiendo un proceso de igualdad en la riqueza o en la pobreza, es decir, la gente se está volviendo más igualmente rica o más igualmente pobre. Bien, y para entender si nos estamos volviendo igualmente ricos o igualmente pobres en dinámica, no solamente necesitamos compararlo con estos otros gráficos que ya hemos analizado, que explicar la teoría económica de cómo están funcionando las instituciones en esos países. Bien, y cómo está funcionando la función empresarial y la acumulación de capital, que para interpretar esos datos necesitas una teoría económica previa que es lógica y deductiva a partir del hecho de que los seres humanos actúan. Bien, vamos a aplicarlo ahora a la economía chilena. ¿Qué ha ocurrido en la última década en Chile? ¿Por qué estamos estancados? Primero porque en el año 2014 se subieron, bueno, primero comenzó una retórica antimercado, es decir, las instituciones informales se comenzaron a volver antimercado, bien, antiempresa, antiemprendimiento, antiahorro, antiinversión, antipropiedad privada, es decir, anti todo lo que se necesita para crecer y desarrollarse, bien. Por ejemplo, se aumentó el impuesto corporativo de 17 a 27% para las empresas, siendo que la OCDE, el conjunto de países desarrollados donde Chile es miembro, y uno de los pocos países que no son desarrollados que son miembros,
eh, lo redujo de 27 a 23. No solo eso, sino que anteriormente en Chile, antes del 2014, el sistema estaba integrado. Por ejemplo, si yo era un emprendedor y recibía utilidades por mi empresa, lo que yo pagaba de impuesto corporativo me servía de crédito para descontar impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Porque es el mismo ingreso. Lo que ocurrió ahora es que se desintegró el sistema parcial o totalmente, por lo tanto los emprendedores ahora pagan doble, pagan una vez por el mismo dinero por percibir utilidades y luego por el mismo dinero como impuesto a la renta personal. Es decir, es un castigo al emprendedor y eso ha llevado a que las empresas en Chile comiencen a endeudarse. ¿Por qué? Porque tienen menos liquidez en comparación a antes. Además, el impuesto corporativo era cero para las utilidades reinvertidas. Es decir, si yo tenía una empresa y mi empresa tenía utilidades y esas utilidades las reinvertía, por ejemplo, comprando nueva maquinaria, abriendo una nueva tienda, contratando más personas, el impuesto corporativo era cero y eso también se eliminó. Y eso lo tienen países como Estonia, que dicho sea de paso, Estonia tiene el sistema fiscal más competitivo del mundo. Y Chile también lo tuvo, pero ahora está dentro de los tres últimos, según el Tax Foundation, en lo que tiene que ver con el impuesto corporativo, junto con Italia y Francia, me parece. Bien. No solo eso, sino que crearon 25 regímenes tributarios, es decir, pago impuestos y las condiciones son distintas según en qué sector me dedico. 25 diferentes regímenes tributarios. Más de 439 permisos para la inversión que implican un obstáculo al emprendimiento, un obstáculo a la inversión, por ejemplo, en minería y energía, que tardan hasta entre 2 y 7 años para aprobar los permisos, con costos aproximadamente de 2.000 millones de dólares solo en el año 2023. Además, Chile se había caracterizado hasta el año 2023 por tener superávit fiscal, es decir, ahorraba, el gobierno gastaba menos de lo que ingresaba, lo que está consiguiendo Milei en la actualidad. Sin embargo, en la última década tenemos un déficit fiscal persistente en torno al 2,8%. ¿Cuál es la consecuencia? Que la deuda como porcentaje del PIB se multiplicó por 10. ¿Por qué? Porque si el gobierno gasta más de lo que ingresa, ¿cómo lo financia? Al igual que una familia, si la familia tiene un ingreso y gasta más que su ingreso, ¿qué hace? Deuda, deuda. Entonces Chile multiplicó por 10 su deuda, llegando aproximadamente a un 44-45% del PIB. Luego una inflación que había estado recién hasta la última década en torno al 3%, que es la meta de inflación del Banco Central, a un promedio anual del 5% en la última década. ¿Qué ocurre con eso? Que, por ejemplo, la canasta básica, 79 productos de la canasta básica, o sea, de 79 productos de la canasta básica, 41 aumentaron sus precios entre un 60 y un 100%. El 52% de la canasta básica aumentó sus precios entre un 60 y un 100% en los últimos años. Además, bueno, el crimen organizado y la inmigración descontrolada, indocumentada, pero eso no es mi tema. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá para ir a las preguntas que, entre otras cosas, están algunas propuestas, algunas miradas desde la economía austríaca que se podrían aplicar para revertir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Voy a pedir a cada uno de los que estamos acá si pudiera hacernos el favor de escribir las preguntas en el chat para irlas leyendo poco a poco. Mientras se van desarrollando, doctor, yo tengo una puntualmente con lo que usted termina. En el contexto de Chile, ¿qué propuestas tendría desde la Escuela Económica Austriaca? Justamente con lo que terminó. Primero, el contexto general de cualquier plan económico que busca retomar el crecimiento económico sano y el desarrollo económico tiene que enfocarse en sus fundamentos, que es el emprendimiento y la acumulación de capital físico y humano. Entonces, en ese contexto hay que ver cuáles son las instituciones formales y las instituciones informales que lo están obstaculizando o impidiendo, y en base a eso
proponer políticas públicas que vayan en esa dirección, en los distintos ámbitos de las instituciones formales e informales. Bien. Entonces, el primer problema que dijimos que era un aumento del impuesto y una retórica antimercado, se necesita, por ejemplo, reducir los impuestos nuevamente, volver al sistema que tuvo Chile, que le permitió ser uno de los países fiscalmente más competitivos del mundo, que no es algo nuevo. De hecho, actualmente Estonia tiene ese sistema y Estonia ahora es el líder mundial de competitividad fiscal. Esto no es inventar la rueda. Bien. Entonces, por ejemplo, se podría reducir el impuesto corporativo de 27 a 20 inicialmente para las grandes, que son las grandes empresas, y las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas, tienen una tasa del 25%. Esa tasa se podría reducir incluso a un 12,5%, que es, por ejemplo, lo que están pidiendo las MIPYMES en la actualidad. Luego de eso, si es que logramos consolidar un superávit fiscal, que eso iría de luego con el tema del déficit, podríamos volver a reducir la tasa de impuesto corporativo de 20 a 15 y de 12,5 a 10. Y eso tiene un costo para un costo en términos de PIB de 1,2, 1,3%. ¿Y por qué no más y no menos? Por otro detalle, en Chile hay un 58% de las microempresas que están en el sector informal, son alrededor de 1.200.000 microempresas que están en el sector informal, producto de la permisología y de los impuestos y de la seguridad. Bien, entonces, y vamos a ver, resolver, no la seguridad, porque eso no es mi tema, pero el tema de los impuestos y las regulaciones que permitirían que estas MIPYMES entraran al mercado formal y por lo tanto amplías la base. Bajas la tasa, pero amplías la base. Bien. Y no solo eso, sino que trabas proyectos de inversión, por ejemplo, solo en el sector minero hay 50.000 millones de dólares estancados, solo en el sector de energía hay cerca de 10.000 millones de dólares estancados. Bien. Otro punto esencial para facilitar el emprendimiento es eliminar el impuesto a la herencia. ¿Y por qué? Porque el impuesto a la herencia es un regalo post-mortem. Ese bien que yo regalo ya pagó impuesto cuando lo adquirí. Bien. Y luego, si lo regalo y la persona que lo recibe lo vende, bien, volverá a pagar los impuestos que corresponden. Por lo tanto, el impuesto a la herencia no tiene ningún sentido, es un doble o triple cargo extra. Y además erosiona la existencia y continuidad de las empresas familiares, que es lo que nos permite que las microempresas pasen a pequeñas y las pequeñas a medianas y las medianas a grandes. Entonces, eliminar el impuesto a la herencia. Luego, el impuesto al capital, que es el impuesto que se cobra por las transacciones bursátiles. Eso también hay que eliminarlo, que en Chile es el 10%. ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque también es una doble imposición, porque si yo transo en bolsa y tengo beneficio, eso yo lo tengo que declarar como impuesto a la renta personal, es decir, me cobran dos veces. No solo eso, sino que en Chile, como tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual, es decir, los chilenos ahorran en multifondos y esos fondos invierten en el mercado, en distintos fondos de inversión, bien, y se les cobra el impuesto al capital, es decir, está afectando las pensiones de los jubilados o de los futuros pensionados. Entonces hay que eliminarlo. Luego, eso por el lado de los impuestos, principalmente, hay muchas otras cosas. Bueno, otras cosas, por ejemplo, la depreciación instantánea, y esto para ayudar principalmente a las micros, pequeñas y medianas. Que si la micro, pequeño, mediana, pero es para todos, tiene que ser igualdad ante la ley para todos, compran una nueva maquinaria, que esa maquinaria la puedan descontar inmediatamente, si así lo desean, si no lo pueden amortizar, como se hace comúnmente. Pero si no, que tengan la libertad de descontarlo inmediatamente, incorporarlo 100% como gasto para reducir el pago de impuesto corporativo hoy. Luego, es fundamental una ley de invariabilidad fiscal, que puede ser un cambio constitucional o puede ser ley también de invariabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque en Chile en la última década todos los gobiernos han hecho reformas tributarias. ¿Por qué? Porque como han tenido déficit fiscal persistente y ese déficit fiscal se financia con deuda, las deudas son impuestos futuros. Entonces viene el gobierno siguiente, sube los impuestos, pero a su vez sigue manteniendo el déficit fiscal, por lo tanto aumenta la deuda y el siguiente gobierno
de reforma tributaria, pero sigue aumentando, es decir, mantiene el déficit fiscal, sigue aumentando la deuda y el siguiente gobierno reforma tributaria y así. Entonces, ¿cuál es la señal que le estás dando al inversionista nacional, internacional, actual y potencial? Es que las reglas del juego no son claras en Chile. Cada 4 años el presidente que llega te cambia las reglas. Entonces, necesario, es fundamental. Por ejemplo, esto también lo hizo Milei con el RIGI, un régimen de 30 años de invariabilidad fiscal. Nosotros proponemos uno de 50. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos mineros, bueno, Chile es uno de los principales países productores de cobre del mundo, los grandes proyectos mineros son a 50 años. Entonces, claro, un régimen de invariabilidad fiscal por 50 años, donde por 50 años no se puedan crear impuestos ni subir tasas, solo reducir tasas o eliminar. Luego el tema de los permisos. ¿Por qué hay tantos permisos que obstaculizan? Porque el Estado, en la medida de que crecen, comienzan a surgir entidades que hacen lo mismo y que no conversan entre sí. Entonces, por ejemplo, estos 439 permisos que los tenemos catastrados están esparcidos por el Ministerio de eh, Minería, Energía, Agricultura, Pesca, Acuicultura, Turismo, pequeñas y medianas empresas, obras públicas, bienes nacionales, medio ambiente, no sé si ya lo había dicho, eh, entre otras. Bien, entonces, ¿cómo lo puedes solucionar? Bueno, juntando todos esos ministerios que no son políticos, que son técnicos en solo un ministerio. Entonces, por ejemplo, otra de las propuestas es reducir los ministerios de 25, que en la actualidad a 9, juntando todos estos ministerios que son técnicos, no políticos, pero que son muy dañinos porque es donde está toda la permisología. Entonces te permite tener un criterio común, una ventanilla única digital con criterios estándar y con una declaración jurada. Luego, la siguiente pregunta sería, ¿cómo lograr el superávit fiscal? Porque si hemos dicho que tenemos un déficit fiscal persistente en torno al 2,8, bueno, hoy es 2,9%, y tienen que financiar una reforma tributaria que cuesta 1,2, 1,3% del PIB, es decir, 3, 4,2, 4,3% del PIB que hay que reducir de gasto público para que sea financiable y no seguir endeudándonos en el futuro, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se podría hacer? El gobierno de Chile tiene 689 planes. De los 689 están clasificados, los clasificaron ellos, bien, para discutir la ley de presupuesto del año 2025, entre buen desempeño, mal desempeño y desempeño indeterminado. Solo el 2,5% de los programas del gobierno que clasificaron ellos mismos tiene buen desempeño. Entonces supongamos que eliminamos los que tienen mal desempeño, bien que son básicamente transferencia directa, bien que no tienen ningún impacto en la productividad y en el crecimiento económico. Finalmente es, no sé, por ejemplo, solo 0,6% del PIB, el gobierno tiene programas para regalar dinero a fundaciones. 0,6% del PIB regalar dinero a fundaciones. ¿Por qué es tan importante este número 0,6% del PIB que hoy se regala a fundaciones, que ya, bueno, para los que no son chilenos, en el último tiempo ha sido un escándalo el tema de las fundaciones porque se utiliza para corrupción? Se financian fundaciones que luego son para movimientos políticos que hacen protestas, etcétera, o que son de los mismos partidos políticos, entonces es un blanqueo o una forma de, le doy dinero a la fundación y luego la fundación financia al partido político y así, sin campañas, en protestas. De hecho, recientemente solo a la Fundación Salvador Allende, que no, nadie sabe qué hace, bien, le dieron cerca de $100.000. Bien. Recientemente a un museo que está cerrado hace un año le dieron $1.000.000. Es decir, salió caro cambiar el candado. Del- Bien, entonces todo eso hay que eliminarlo. ¿Y por qué además es importante el 0,6% del PIB? Porque eso es lo que destina el gobierno de Chile a ciencia y tecnología. Eso es lo que cuesta, por ejemplo, reducir el impuesto corporativo a las grandes empresas de 27 a 20. Bueno, y a 15, de 27 a 15, eso es lo que cuesta. Bien. Entonces, si uno elimina los planes que están mal evaluados,
quedan los que tienen buen desempeño y los duplicados. La mayoría son duplicados, o es decir, la mayoría son indeterminados. Pero entre esos hay muchos duplicados. Entonces, si uno elimina los duplicados y los de mal desempeño, puede ahorrar hasta un 4,5% del PIB. Es decir, eliminas el déficit, pagas la reforma tributaria y te sobra 0,2-0,3% del PIB. Además, si reduces ministerios y esta permisología, que detrás de cada permisología hay un grupo de personas que son las que están ahí, puedes ahorrar incluso, nuestros cálculos te dan hasta un 5% del PIB de ahorro. Es decir, quedas con un superávit fiscal de 0,7, 0,8% del PIB para comenzar a reducir la deuda y para erradicar la inflación. ¿Por qué? Porque en la teoría económica hay una teoría que se llama dominancia fiscal, es decir, que cuando la política fiscal es expansiva, es decir, cuando el gasto público es deficitario, lo financia con deuda. Y si el gasto deficitario se financia con deuda, ¿con quién se financia, con quién se endeuda el gobierno? Bueno, con el sector privado inicialmente, al menos en Chile se financia con el sector privado. Entonces, ¿qué hace? Nos sube las tasas de interés y todo el entorno financiero a todo el resto de las familias chilenas y empresas chilenas que quieren pedir un crédito comercial para emprender, para crecer su negocio, o una familia chilena que quiere un crédito de consumo para comprar un auto, por ejemplo, un coche, un carro, depende cómo se diga en su país, o una vivienda, un crédito hipotecario. Es decir, les elevaste, les encareciste el acceso al crédito. Bien. Entonces, si ocurre eso, el Banco Central, aunque sea independiente como es en Chile, dice, bueno, no podemos permitir esto. Entonces, lo que vamos a hacer es una política monetaria expansiva. Bien. Entonces, siempre luego de una política fiscal expansiva, hay una política monetaria expansiva que viene detrás. ¿Para qué? Para bajar la tasa de interés. Entonces, viene el Banco Central y reduce la tasa de interés manu militari, generando esta descoordinación intertemporal que ya les comenté y que genera inflación, etcétera. Una década inflación sobre la meta. Bien, entonces eliminar el déficit fiscal y tener superávit no es trivial, es fundamental. Si nuestro objetivo es facilitar el emprendimiento y la acumulación de capital. Ahora bien, si ese no es nuestro objetivo, bueno, entonces está bien la dominancia fiscal. Bien, perfecto. Eh, Eso principalmente. Bueno, Miguel, y según lo que pasa es que el Tax Foundation, que clasifica a los países por su competitividad fiscal, tiene modelos que te permite estimar, según tu sistema tributario, cuánto puede aumentar el crecimiento económico. Según esas métricas, el crecimiento económico en Chile se duplicaría de potencial del 2,3% actual al menos al 4,6%, que eso es más o menos lo que le está pasando a Milei. Bien, que pasó de crecer un 0 y este año a crecer un 5%, luego de reestructurar este sistema de superávit fiscal, de la permisología de la regulación y este proceso de reducción progresiva de los impuestos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta, porque al final eh, reducir los impuestos conlleva también a reducir al Estado, que al final de cuentas se vuelve muchas veces esa expansión del gobierno, la pagamos con el PIB, pero resulta que el PIB le pertenece a los trabajadores, no al gobierno. Muchas gracias por eso. Tenemos algunas preguntas más, de las cuales me gustaría tomar una por cuestiones de tiempo y que luego tengo que dejarle un espacio a Nicolás también para hacer un anuncio importante de una convocatoria. Nos pregunta Pía Bustamante, ¿cómo se concibe la relación del Estado subsidiario propuesto por la doctrina social de la Iglesia de economía con la noción de Estado de la escuela austriaca? Bien, el estado de existir puede ser subsidiario o totalitario. Entonces, el estado de existir debe ser subsidiario, es decir, si va a financiar programas sociales, debe enfatizar los esfuerzos en los que realmente lo necesitan. Viene la gente más postergada, llámese en educación, llámese en salud,
llámese, por ejemplo, en transporte, por ejemplo, con los adultos mayores o con los chicos. Por ejemplo, yo que trabajo en universidad, me ha pasado mucho que alumnos que estudian con gratuidad porque tienen una beca, bien, por nota, y que son de bajos recursos, a veces, muchas veces ni siquiera tienen dinero para el transporte. Entonces, en ese caso, el Estado tiene que apoyar, de vuelta, facilitar, bien, pero al que realmente lo necesita, no universal. Bien, porque eso es un despilfarro y eso es lo que se llama estado del bienestar o bienestar del Estado o bienestar de los políticos, que es lo que está empobreciendo a Europa. Pero, por ejemplo, Estonia, que tiene uno de los sistemas de educación escolar más competitivos del mundo, de hecho es el que tiene mejor rendimiento en las pruebas PISA de todo Occidente, tiene un sistema de educación escolar donde los colegios son mayoritariamente públicos, pero tienen autonomía administrativa a través de los directores y consejos de profesores, tienen autonomía fiscal, bueno, y además de administrativa pueden crear programas, metodologías de enseñanza, etcétera. Luego, autonomía financiera, es decir, ellos pueden fijarse los salarios que quieran, de gestionar su dinero como quieran. ¿Por qué? Porque el tercer pilar del sistema de educación de Estonia es el subsidio a la demanda, el sistema de voucher. Es decir, que es la familia la que decide dónde va a inscribir a su hijo y no el Estado va a obligar a que, por ejemplo, como ocurre en Chile, que todos los chicos de menores ingresos tienen que ir a colegios públicos donde los profes de matemáticas no saben hablar, no saben matemáticas, los profes de lenguaje no saben hablar, los profesores de inglés no saben inglés. Bien, entonces los obligas a competir. Y no solo eso, sino que el cuarto pilar es el accountability, es decir, reglas de transparencia estándar para que las familias puedan tomar mejores decisiones. Bien, sistema de voucher, etcétera. Bien. Entonces, y ahí no solo eso, sino que a los chicos les pagan el transporte, los útiles, la comida y el uniforme. Bien, tal vez ellos se lo pueden permitir. Bueno, y Estonia tiene superávit fiscal, tiene el sistema tributario que nosotros tuvimos en su momento. Y hasta 1998 Estonia era más pobre que el promedio de América Latina. Y actualmente tiene un PIB per cápita superior a Portugal y Grecia, que son de los países desarrollados menos desarrollados. Bien, entonces nosotros apostaríamos a eso, maximizar la libertad y la acumulación de capital físico y humano, porque el capital humano avanzado es el futuro de, bueno, de cada uno de nuestros países y del mundo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Espinosa. En nombre de CIEPE queremos agradecerle infinitamente por este espacio. Como bien dice, no solamente hay de Chile, habemos de otras regiones de Latinoamérica, así que esta ponencia ha sido más que enriquecedora. Respetando los tiempos, quiero dejar ahora un espacio a Nicolás nuevamente para que nos haga una despedida de este espacio. Bueno, quisiera agradecer especialmente hoy al profesor Víctor Espinosa, quien tuve la ocasión de conocerlo hace una semana atrás y me recibió muy feliz en su oficina y pudimos compartir estos temas que ahora me alegra escucharlo en esta exposición. Y a todas las personas, por supuesto, que hoy asistieron a este encuentro, a Miguel Cordero también por su moderación, y dejarlo invitado a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, donde desarrollamos charlas contingentes para la sociedad actual. El próximo lunes, 12 de mayo, a las 19 horas, vamos a estar con el doctor Gabriel Zanotti del Instituto Acton, Argentina, con una charla Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado. Luego, el 26 y 27 de mayo, tendremos nuestra primera jornada sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, que están cordialmente invitados. Y por último, compartí la convocatoria para un libro que se publicará en la Universidad de Hemisferios de Ecuador, que tienen sobre filosofía política y perspectivas contemporáneas filosóficas, que la convocatoria está hasta el 30 de agosto. Por lo tanto, lo dejamos invitado a que podamos seguir haciendo redes para poder crecer juntos y poder también tener temas contingentes
y que son urgentes para nuestra sociedad. Así que agradecer nuevamente a nuestro expositor y a todos ustedes por estar en esta tarde acá. Muchas gracias.